Clara, dime la verdad. Damián, yo iba a contártelo. ¿Este bebé es mío? La náusea llegó a las 7:15 de la mañana. No llegó despacio. No avisó. Cayó sobre Clara Mendoza como si alguien hubiera abierto una puerta dentro de su cuerpo y todo el aire se hubiera ido de golpe. Estaba de pie frente a la pizarra, explicando fracciones a sus alumnos de tercero de primaria, con una tiza blanca entre los dedos y una sonrisa que apenas podía sostener. 23 niños la miraban en silencio. 23 pares de ojos inocentes esperaban que ella terminara de explicar por qué 2/4 podían ser lo mismo que 1/2. Pero Clara apenas podía respirar. Las luces del aula del Colegio Público Santa Isabel brillaban demasiado. El olor del desayuno que subía desde el comedor escolar, pan tostado, leche caliente y algo dulce que normalmente le habría parecido agradable, le revolvió el estómago con una violencia insoportable. Se sujetó al borde de su mesa. Intentó sonreír. Intentó fingir que todo estaba bien. Pero no lo estaba. Señorita Mendoza, ¿se encuentra bien? La voz pequeña de Lucía, una niña de trenzas oscuras y ojos atentos, atravesó el murmullo del aula. Clara tragó saliva. Tenía la garganta amarga. Sí, cariño, estoy bien. Solo necesito un segundo. Dejó la tiza sobre la mesa con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera romperla. Después miró a los niños, señaló los ejercicios del libro y dijo con una calma que no sentía: quiero que todos resuelvan el número 3 y el número 4. En silencio. Vuelvo enseguida. No esperó ninguna pregunta. Salió del aula casi corriendo. Cruzó el pasillo con una mano sobre el estómago, saludó de forma torpe a una profesora que pasaba con una carpeta en la mano y entró al baño del personal justo a tiempo. Apenas alcanzó a cerrar la puerta de uno de los cubículos antes de inclinarse y vomitar. Cuando terminó, se quedó apoyada contra la pared de azulejos fríos, respirando con dificultad. Una lágrima le bajó por la mejilla. No era por dolor. Era por miedo. Porque en ese momento, con la frente sudada y las manos temblorosas, Clara supo la verdad. No era una intoxicación. No era cansancio. No era estrés. Era el tercer día seguido que le pasaba lo mismo. Y en el fondo, aunque llevaba toda la semana negándose a pensarlo, sabía exactamente lo que significaba. 3 meses antes, Clara había viajado a Madrid para asistir a un congreso educativo. Había sido un fin de semana raro para ella. Una pausa. Un respiro. Un momento en el que no tenía que corregir exámenes, preparar actividades ni responder mensajes de padres preocupados. Acababan de nombrar la coordinadora del área de lectura del colegio, y sus compañeras insistieron en que debía celebrarlo. Una noche no va a destruir tu vida, Clara, le había dicho una de ellas por teléfono. Ponte guapa. Cena bien. Respira. Y Clara lo había hecho. Aquella noche bajó al bar del hotel con un vestido azul sencillo, el pelo suelto y la idea de tomar una copa antes de dormir. El lugar era elegante, con lámparas bajas, música de piano y conversaciones en voz baja. Ejecutivos, profesores, médicos, personas que parecían tener vidas mucho más ordenadas que la suya. Y entonces lo vio. Estaba sentado solo en la barra. Traje oscuro. Espalda recta. Un vaso de whisky en la mano. No hacía nada para llamar la atención, pero aún así, parecía ocupar todo el espacio. Clara no supo explicar por qué lo miró, ni por qué levantó la vista justo en ese instante. Sus ojos se encontraron. Y algo pasó. Algo silencioso. Algo peligroso. El hombre era mayor que ella, quizá 30 y tantos. Tenía los ojos oscuros, intensos, de esos que no miran solamente el rostro, sino también lo que una intenta esconder. La mandíbula marcada, una sombra de barba cuidadosamente recortada, y una sonrisa lenta que parecía una advertencia. Cuando se acercó, Clara debería haberse apartado. Pero no lo hizo. ¿Está ocupado este sitio?, preguntó él, señalando el taburete junto a ella. Su voz era baja. Tranquila. Demasiado segura. No, respondió Clara. Puede sentarse, Damián, dijo él, extendiéndole la mano. Clara. No le dio apellido. No le dijo a qué se dedicaba. No habló de su familia, ni de su trabajo, ni de ningún detalle que pudiera servir para encontrarlo después. En ese momento, a Clara le pareció misterioso. Casi romántico. Hablaron durante horas. De libros. De ciudades. De infancia. De la soledad que a veces aparece incluso cuando una está rodeada de gente.
Clara le contó que era maestra, que enseñaba a niños de 8 años, que creía que un buen profesor podía cambiar una vida entera con una sola frase dicha en el momento correcto. Damián la escuchaba como si cada palabra importara. No la interrumpía. No fingía interés. La miraba. Y eso fue lo que más la desarmó. Hacía mucho tiempo que nadie la miraba así. Como si no fuera solo una profesora cansada con ojeras y una carpeta llena de tareas pendientes. Como si fuera extraordinaria. La noche que pasaron juntos fue intensa. Demasiado intensa para olvidarla. Clara recordaba el calor de sus manos, su respiración cerca de su cuello, la forma en que él decía su nombre como si lo estuviera aprendiendo de memoria. Y después, la mañana. La cama vacía. El silencio. La luz gris entrando por las cortinas del hotel. Damián se había ido. No había número. No había dirección. No había explicación. Solo una nota escrita en una hoja del hotel. Eres extraordinaria. No dejes de serlo. Clara la leyó 3 veces. Luego se sentó en el borde de la cama, con la sábana alrededor del cuerpo, sintiéndose tonta por haber esperado algo más. Intentó encontrarlo. Claro que lo intentó. Buscó su nombre en internet, revisó redes sociales, preguntó con discreción en recepción si podían darle algún dato del huésped, aunque ya sabía que no lo harían. Damián era un nombre común. Y sin apellido, sin teléfono, sin nada, era imposible. Durante semanas se convenció de que estaba bien. Había sido una noche hermosa, extraña, perfecta. Nada más. Volvió al colegio. A sus alumnos. A sus planes de clase. A su pequeño apartamento en Lavapiés, con una sola habitación, una cocina estrecha y una ventana desde la que se veía la ropa tendida de los vecinos. Su vida era sencilla. No lujosa. Pero era suya. Y Clara se aferró a eso. Hasta aquella mañana. Hasta el baño frío del colegio. Hasta la certeza que le apretaba el pecho. A la hora del almuerzo, salió a comprar una prueba de embarazo en una farmacia cercana. La guardó en el bolso como si fuera algo ilegal. Como si cualquiera pudiera mirarla y adivinarlo. Esperó hasta llegar a casa para hacerla. Su apartamento estaba en silencio. Demasiado silencio. Clara dejó las llaves sobre la mesa, se quitó los zapatos y entró al baño con la caja entre las manos. Leyó las instrucciones aunque ya las conocía. Después esperó. 1 minuto. 2. 3. Cuando aparecieron las 2 líneas, claras, firmes, imposibles de negar, Clara sintió que el mundo se detenía. Se sentó en el suelo del baño. Apoyó la espalda contra la bañera. Y se quedó mirando aquella pequeña prueba como si fuera una sentencia. Estaba embarazada. De un hombre al que no podía encontrar. De un hombre que se había marchado antes de que amaneciera. Se llevó una mano al vientre, todavía plano. ¿Y ahora qué hago? Susurró. Nadie respondió. Esa tarde dio clase como si nada. Explicó lectura comprensiva, corrigió cuadernos, sonrió a madres que venían a recoger a sus hijos y ayudó a un niño a encontrar su abrigo perdido. Por fuera, Clara Mendoza seguía siendo la misma maestra paciente y responsable de siempre. Por dentro, estaba temblando. Al llegar a casa, abrió el ordenador y buscó todo lo que pudo. Embarazo sola. Madre soltera en España. Baja maternal. Gastos de bebé. Primera cita médica. Presupuesto con sueldo de profesora. Cada búsqueda la tranquilizaba un poco y la aterraba un poco más. A medianoche, agotada, con los ojos rojos y una taza de manzanilla fría entre las manos, tomó una decisión. Iba a tener a ese bebé. No sabía cómo. No sabía con qué dinero. No sabía si podría hacerlo sola. Pero lo haría. Porque, a pesar del miedo, cuando pensaba en esa vida diminuta creciendo dentro de ella, algo en su pecho se ablandaba. Algo profundo. Algo que ya no podía ignorar. Las semanas siguientes fueron una coreografía de excusas. Galletas saladas escondidas en el cajón del escritorio. Botellas de agua en cada rincón del aula. Sonrisas forzadas. Ropa amplia. Citas médicas programadas a última hora de la tarde. Clara estaba de 11 semanas y aún no se le notaba, pero su cuerpo ya no era el mismo. Se cansaba antes. Los olores la atacaban. El café, que antes era su salvación, ahora le daba náuseas. La directora del colegio, doña Mercedes Aguilar, empezó a observarla con atención. Era una mujer de 60 años, amable pero imposible de engañar.
Llevaba más tiempo trabajando con niños que Clara viviendo en el mundo. Una tarde, después de que los alumnos se marcharan, la encontró sola en el aula, sentada frente a una pila de cuadernos sin corregir. Clara, hija, ¿te encuentras bien? Clara levantó la vista demasiado rápido. Sí, claro. Solo un virus que no termina de irse. Doña Mercedes no parecía convencida. Si necesitas algo, me lo dices. Aquí cuidamos de los nuestros. Aquella frase casi la rompió. Clara quiso contárselo todo. Quiso decirle que estaba embarazada, que tenía miedo, que no sabía cómo iba a criar a un bebé sin padre, sin ayuda cercana, sin respuestas. Pero no pudo. Todavía no. Necesitaba tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para aceptar que su vida ya había cambiado. Y entonces, un martes de octubre, todo cambió aún más. Doña Mercedes convocó una reunión urgente del personal en la biblioteca. Los profesores llegaron confundidos, algunos con tazas de café, otros con carpetas bajo el brazo. La directora se colocó al frente, con una expresión seria. Tengo una noticia importante, dijo. Como sabéis, el colegio es público, pero el edificio pertenece desde hace años a una fundación privada. La fundación ha vendido la propiedad. Un murmullo recorrió la sala. ¿Vendida?, preguntó un profesor de ciencias. ¿A quién? Doña Mercedes miró sus notas. A una sociedad de inversión llamada Grupo Salazar. Su representante vendrá la próxima semana para presentarse y asegurar que el funcionamiento del colegio no se verá afectado. Grupo Salazar. El nombre no le dijo nada a Clara. En ese momento, solo era otra empresa. Otro asunto administrativo. Otra preocupación más para la dirección. Volvió a su aula y siguió corrigiendo ejercicios. No pensó más en ello. Pero debería haberlo hecho. Porque Grupo Salazar no era una empresa cualquiera. Y el hombre que estaba detrás de ese nombre estaba a punto de entrar otra vez en su vida. La semana siguiente, Clara estaba ayudando a sus alumnos con una lectura cuando la puerta del aula se abrió. Levantó la vista esperando ver a Doña Mercedes. O quizá a algún padre. Pero no. El hombre que apareció en la puerta llevaba un traje gris oscuro, perfectamente ajustado, y tenía los mismos ojos que la habían perseguido durante 3 meses. Clara dejó de respirar. Damián. Él también se quedó inmóvil apenas un segundo. Solo un segundo. Pero Clara lo vio. La sorpresa. El reconocimiento. El impacto. Después, su rostro volvió a cerrarse en una calma elegante, casi profesional. Doña Mercedes apareció a su lado con una sonrisa cordial. Señorita Mendoza, disculpe la interrupción. Le presento al señor Salazar, el nuevo propietario del edificio. Está haciendo una visita por las instalaciones. Señor Salazar. Damián Salazar. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El hombre de aquella noche. El hombre que se había ido sin dejar rastro. El padre de su bebé. Estaba allí, a menos de 3 metros, en la puerta de su aula. Y no sabía nada. Por supuesto, consiguió decir Clara. Su propia voz le sonó extraña. Tranquila. Correcta. Casi normal. Pero por dentro, el corazón le golpeaba contra las costillas. Siempre es un placer recibir visitas en el aula. La mirada de Damián recorrió la clase. Los carteles de colores. Los cuadernos abiertos. Las pequeñas manos apoyadas sobre los pupitres. La pizarra llena de fracciones. Y luego volvió a ella. Se quedó mirándola un segundo más de lo necesario. Solo un segundo. Pero Clara lo vio. Vio el reconocimiento. Vio las preguntas. Vio el recuerdo de aquella noche cruzando sus ojos oscuros como una sombra. Tiene un aula muy bonita, señorita Mendoza, dijo él. Clara sintió que el estómago se le cerraba. Era la misma voz. La misma voz que había escuchado en el bar del hotel. La misma voz que le había susurrado su nombre en la oscuridad. Sus alumnos tienen suerte de tenerla. Clara asintió apenas. No se atrevía a hablar. Si decía una palabra más, temía que todo se rompiera. Doña Mercedes empezó a explicarle a Damián algunos detalles del colegio. Habló de los años que llevaba funcionando, de la cantidad de alumnos, de las necesidades del edificio, de las reformas pendientes. Damián parecía escucharla. Pero Clara sentía sus ojos volver a ella una y otra vez. Y cada vez que lo hacía, la mano de Clara quería irse a su vientre. A ese secreto pequeño. Silencioso. Imposible. Pero no se movió. No delante de los niños.
No delante de la directora. No delante de él. Todavía no. Cuando por fin salieron del aula, Damián se detuvo en la puerta. Miró hacia atrás. Clara estaba de pie junto a la mesa, con una mano apoyada sobre unos libros y el rostro más pálido de lo normal. Él no dijo nada. Pero sus ojos sí. Después la puerta se cerró. Y Clara sintió que volvía a respirar. Señorita Mendoza, dijo Mateo desde la primera fila. ¿Seguimos con el ejercicio? Clara parpadeó. Por un momento había olvidado dónde estaba. Olvidó la pizarra. Olvidó las fracciones. Olvidó que 23 niños seguían esperando que ella fuera la adulta estable de la habitación. Forzó una sonrisa. Sí, Mateo. Seguimos. Pero ya nada siguió igual. El resto del día pasó como si Clara caminara dentro de un sueño. Explicó una lectura. Corrigió ejercicios. Ayudó a Lucía a encontrar su chaqueta. Sonrió a una madre que le preguntó por una excursión. Pero su mente no estaba allí. Damián Salazar. El hombre del hotel. El hombre que se había marchado sin dejar rastro. El padre de su bebé. Y ahora, además, el nuevo dueño del edificio donde ella trabajaba. Madrid era enorme. Millones de personas. Miles de calles. Cientos de colegios. Y aún así, él había aparecido justo allí. En su aula. En su vida. Cuando sonó el timbre de salida, Clara se movió por instinto. Despidió a los niños, respondió preguntas, recogió papeles del suelo y esperó hasta que el último alumno cruzó la puerta. Entonces se quedó sola. El silencio del aula le pareció insoportable. Se sentó en su silla y dejó caer la cabeza entre las manos. Tenía que pensar. Tenía que decidir. ¿Debía decirle la verdad? ¿Debía fingir que aquella noche nunca había ocurrido? ¿Debía buscar otro trabajo antes de que todo se complicara más? Se llevó una mano al vientre. Aún no se notaba. Pero ella lo sabía. Su cuerpo lo sabía. Y ahora Damián estaba demasiado cerca como para seguir fingiendo que el pasado no existía. Estaba guardando unos cuadernos en su bolso cuando alguien llamó suavemente a la puerta. Clara levantó la vista. Damián estaba allí. Esta vez solo. Sin doña Mercedes. Sin sonrisa profesional. Sin testigos. Tenía las manos dentro de los bolsillos del pantalón y una expresión difícil de leer. Clara, dijo en voz baja. El modo en que pronunció su nombre le atravesó el pecho. Señor Salazar. Él bajó la mirada un instante. Damián. Creo que después de aquella noche puedes llamarme Damián. Clara tragó saliva. Después de aquella noche no tuve forma de llamarte de ninguna manera. El silencio que siguió fue pesado. Damián entró al aula y cerró la puerta detrás de él. No fue un gesto brusco. Pero el aire cambió. La sala pareció más pequeña. Más íntima. Más peligrosa. No esperaba volver a verte, dijo él. Yo tampoco. Cuando te vi esta mañana, pensé que estaba imaginándolo. Clara soltó una risa breve, sin alegría. Yo también. Pero no. Estabas aquí. Con traje caro, una directora nerviosa y un edificio recién comprado. Damián aceptó el golpe sin defenderse. Clara, te fuiste, lo interrumpió ella. La frase salió antes de que pudiera detenerla. Y después ya no quiso detener nada. Te fuiste aquella mañana. Sin despedirte. Sin número. Sin apellido. Sin darme una sola manera de encontrarte. El rostro de Damián se endureció apenas. No por enfado. Por culpa. Tenía mis razones. Estoy segura de que sí. Clara se volvió hacia su mesa y fingió ordenar papeles que ya estaban ordenados. No quería mirarlo. Porque si lo miraba demasiado, recordaría la noche. La forma en que la había hecho sentirse. La forma en que, por unas horas, ella había dejado de ser una mujer prudente. Y también recordaría la prueba de embarazo escondida en el fondo de su bolso. Damián dio un paso hacia ella. Esa noche significó algo para mí. Clara cerró los ojos. No quería escuchar eso. No ahora. No hago ese tipo de cosas, continuó él. No conozco mujeres en bares de hotel. No paso la noche con desconocidas. No desaparezco porque no me importe. Clara se volvió lentamente. Pero desapareciste. Damián respiró hondo. Porque mi vida es complicada. Ella lo miró con una mezcla de rabia y dolor. La vida de todo el mundo es complicada, Damián. Eso no justifica dejar a alguien con una nota. Él bajó la vista.
Lo sé. Por primera vez, Clara notó algo distinto en él. No solo seguridad. No solo poder. Había cansancio. Había sombras. Había algo que él llevaba encima y que pesaba más que cualquier traje elegante. No quería arrastrarte a mi mundo, dijo él. ¿Y qué mundo es ese? Damián no respondió de inmediato. Ese silencio fue respuesta suficiente para hacer que Clara sintiera un escalofrío. Un mundo del que intento salir, dijo al fin. Clara se quedó quieta. Una parte de ella quería preguntarle todo. Otra parte quería echarlo de su aula y no volver a verlo nunca. Pero había un bebé. Su bebé. El bebé de los dos. Y ella necesitaba saber quién era realmente él. Hombre que estaba frente a ella. ¿Por qué estás aquí? Preguntó. Damián la miró. Porque al verte esta mañana entendí que no podía marcharme otra vez como si nada. Porque he pensado en ti más veces de las que debería. Porque aquella noche no se quedó en el hotel para mí. Clara sintió que algo dentro de ella se ablandaba. Y eso la asustó más que cualquier otra cosa. No sabes nada de mí. Entonces déjame saberlo. Damián. Cena conmigo. Clara abrió la boca para decir que no. Era lo correcto. Lo inteligente. Lo seguro. Pero las palabras no salieron. Él no sonrió. No la presionó. Solo esperó. Y esa paciencia fue peor que cualquier insistencia. Una cena, dijo ella al fin. En un lugar tranquilo. Y solo para hablar. Damián asintió. Solo para hablar. No quiero complicaciones. Sus ojos se oscurecieron ligeramente. Eso quizá no pueda prometértelo. Clara sintió un nudo en el estómago. Damián lo notó y suavizó la voz. Pero sí puedo prometerte algo. No volveré a desaparecer. Aquella promesa cayó entre ellos como una piedra en el agua. Clara no sabía si creerle. Pero quería hacerlo. Y eso era lo peligroso. El viernes llegó demasiado rápido. Clara pasó casi una hora frente al armario, probándose ropa y descartándola de inmediato. Nada le quedaba igual. Su cuerpo estaba cambiando en pequeños detalles que nadie más notaría todavía. El pecho más sensible. La cintura un poco más gruesa. Los vaqueros más incómodos. Finalmente eligió un vestido negro cruzado, sencillo y discreto, con una chaqueta ligera encima. Se miró al espejo. Parecía ella. Pero no se sentía como ella. En el bolso llevaba las llaves, el teléfono, una barra de labios y, escondida en el fondo, envuelta en papel, la prueba de embarazo. No sabía por qué seguía llevándola consigo. Tal vez porque necesitaba recordar que era real. Tal vez porque, tarde o temprano, tendría que enseñársela. Damián llegó exactamente a las 7. Un coche negro y elegante se detuvo frente al portal de Clara, demasiado caro para aquella calle estrecha de Lavapiés. Él subió hasta la puerta. No tocó el claxon. No mandó un mensaje. Subió. Como un hombre que sabía presentarse cuando quería hacerlo bien. Cuando Clara abrió, lo encontró vestido con pantalón oscuro, camisa blanca y una chaqueta que parecía hecha a medida incluso en su informalidad. Por un segundo, ninguno de los dos habló. «Estás preciosa», dijo él. No sonó como un cumplido ensayado. Sonó como algo que se le había escapado. Clara bajó la mirada. «Gracias». El restaurante estaba en el barrio de Salamanca, escondido en una calle tranquila, con luces cálidas y mesas apartadas. Un lugar elegante, pero no ruidoso. Un lugar donde la gente hablaba bajo porque probablemente no quería ser escuchada. Al entrar, Clara notó de inmediato cómo el personal trataba a Damián. No solo con respeto, con cuidado. El camarero inclinó la cabeza. El encargado salió a saludarlo. Una mujer en la barra dejó de hablar cuando lo vio pasar. Clara fingió no darse cuenta. Pero se dio cuenta de todo. Los llevaron a una mesa al fondo. Damián pidió vino. Clara pidió agua. ¿No bebes?, preguntó él, observándola. Me duele un poco la cabeza. La mentira salió fácil. Demasiado fácil. Él no insistió, pero su mirada se quedó en ella un segundo más. Durante la primera parte de la cena hablaron de cosas sencillas. De libros. De alumnos. De Madrid. De la infancia. Clara le contó que había crecido en Alcalá de Henares, que sus padres se habían mudado a Valencia hacía poco, que siempre había querido ser maestra y que tenía una gata llamada Frida porque, según ella, todo apartamento pequeño necesitaba al menos una presencia dramática. Damián sonrió. Y cuando sonreía así, sin peligro,
sin máscara, Clara podía entender perfectamente por qué había caído en sus brazos aquella noche. Tu vida parece tranquila, dijo él. Lo era. La palabra salió antes de que pudiera medirla. Damián la miró con atención. ¿Lo era? Clara tomó un sorbo de agua. Últimamente todo se siente un poco distinto. Él no apartó los ojos. ¿Por mí? Clara no respondió. Porque la respuesta verdadera era demasiado grande para caber en una cena. Háblame de ti, dijo ella, cambiando de tema. ¿Qué hace exactamente el dueño del Grupo Salazar cuando no compra edificios escolares? El rostro de Damián cambió. Apenas. Pero cambió. Inversiones. Propiedades. Restaurantes. Importaciones. Algunas empresas familiares. Suena amplio. Lo es. Y poco claro. Damián dejó el vaso sobre la mesa. Mi familia lleva mucho tiempo haciendo negocios en Madrid. ¿Qué tipo de negocios? Él sostuvo su mirada. Los que se heredan. Los que pesan. Los que no siempre eliges. Clara sintió un frío lento subirle por la espalda. Eso no es una respuesta. Es la única que puedo darte esta noche. Antes de que ella pudiera decir algo más, un hombre se acercó a la mesa. Tenía unos 50 años, el pelo gris, traje oscuro y una expresión seria. No miró a Clara como quien mira a una desconocida. La evaluó. Después inclinó la cabeza hacia Damián. Señor Salazar. La voz de Damián se volvió fría. Roberto. Estoy cenando. Lo sé. Disculpe la interrupción. Pero ha surgido un asunto. Luego. La palabra fue baja. Pero definitiva. Roberto apretó los labios. Miró de nuevo a Clara. Y se marchó. El silencio quedó sobre la mesa. ¿Amigo tuyo? Preguntó Clara. Trabajo. Tu trabajo parece seguirte a sitios donde no debería. Damián la miró con cansancio. Sí. Ese es uno de los problemas. El resto de la cena fue más suave, pero Clara ya no pudo relajarse del todo. Cada gesto de Damián tenía dos caras. El hombre que escuchaba con ternura cuando ella hablaba de sus alumnos. Y el hombre que podía hacer callar a otro con una sola palabra. El hombre que la miraba como si quisiera quedarse. Y el hombre que tenía secretos suficientes para llenar una habitación. Cuando la llevó de vuelta a casa, el coche quedó aparcado frente a su portal. La calle estaba tranquila. Demasiado tranquila. Damián apagó el motor y se volvió hacia ella. Quiero volver a verte, Clara. Ella sintió que el aire se le quedaba atrapado. Damián. No solo otra cena. No solo por curiosidad. Quiero conocerte de verdad. Clara apretó el bolso sobre sus piernas. La prueba de embarazo parecía pesar una tonelada. Hay algo que necesito decirte. Él se quedó muy quieto. Dímelo. Clara abrió la boca. Pero entonces el teléfono de Damián sonó. Él miró la pantalla. Y todo en su cuerpo cambió. La ternura desapareció. La mandíbula se le tensó. Los ojos se le volvieron duros. Tengo que contestar. Habló en voz baja, rápida, en italiano. Clara no entendió las palabras. Pero entendió el tono. Urgencia. Autoridad. Peligro. Cuando colgó, Damián cerró los ojos un instante. Lo siento. Tengo que irme. ¿Qué ha pasado? Un problema en una de mis propiedades. ¿Grave? Él la miró. Por un segundo pareció querer mentirle. Después dijo. Podría serlo. Clara asintió despacio. Casi agradecida de no haber hablado. Casi culpable por sentirse así. Damián bajó del coche y la acompañó hasta el portal. Allí, bajo la luz amarilla de la entrada, levantó una mano y le acarició la mejilla con el pulgar. Gracias por esta noche. Clara no se movió. Damián. Te llamaré mañana. Luego se fue. Y Clara subió a su apartamento con el secreto todavía dentro de su bolso. Y dentro de su cuerpo. Esa noche apenas durmió. A la mañana siguiente, hizo lo que había evitado hacer desde el primer momento. Escribió en el ordenador. Damián Salazar Madrid. Los resultados aparecieron de inmediato. Y con cada noticia, cada fotografía, cada titular, Clara sintió que el suelo se abría un poco más bajo sus pies. Grupo Salazar no era solo una empresa inmobiliaria. Era un imperio. Construcción. Hoteles. Restaurantes. Transporte. Importación. Contratos públicos. Donaciones benéficas. Fotos de Damián en galas, reuniones empresariales,
actos políticos, inauguraciones. Siempre impecable. Siempre rodeado de hombres con trajes caros. Siempre con esa expresión controlada que ahora Clara empezaba a entender. Pero fueron las noticias antiguas las que la dejaron sin aliento. El padre de Damián, Arturo Salazar, había sido investigado años atrás por blanqueo de capitales, extorsión y vínculos con redes criminales. Nunca lo condenaron. Falta de pruebas. Testigos que se retractaron. Documentos que desaparecieron. Clara leyó todo con las manos heladas. Después miró hacia su vientre. Estaba embarazada del hijo de un hombre que quizá pertenecía a una familia mafiosa. El padre de su bebé vivía en un mundo de poder, sombras y amenazas. Un mundo que Clara no entendía. Un mundo que podía devorarla. El teléfono sonó. El nombre de Damián apareció en la pantalla. Clara lo miró durante varios segundos. Quiso no contestar. Quiso alejarse. Quiso protegerse. Pero también necesitaba respuestas. Al final, deslizó el dedo por la pantalla. Clara, dijo él. Su voz sonaba cálida. Casi aliviada. Hola. ¿Cómo estás? Ella miró el ordenador abierto, lleno de titulares sobre la familia Salazar. Creo que esa pregunta es más complicada de lo que parece. Hubo un silencio. Damián lo entendió. ¿Has buscado mi nombre? Sí. Él respiró hondo al otro lado de la línea. Entonces tenemos que hablar. Eso parece. Mañana quiero enseñarte algo. Un lugar importante para mí. No es peligroso, Clara. Te lo prometo. Ella cerró los ojos. La palabra promesa empezaba a pesar demasiado entre ellos. No sé si puedo confiar en ti. Lo sé. Su respuesta fue tan honesta que Clara no supo qué decir. Pero quiero que tengas la oportunidad de conocer quién soy antes de decidir qué hacer conmigo. Clara se quedó en silencio. Pensó en el bebé. En la prueba escondida. En los titulares. En la forma en que Damián la había mirado en el aula. Finalmente dijo. Está bien. Mañana. Damián la recogió el domingo por la mañana. Salieron de Madrid hacia una zona residencial al norte, donde las casas se escondían detrás de árboles, muros altos y portones vigilados. Finalmente llegaron a una propiedad antigua, elegante, con jardines cuidados y una casa grande de piedra clara. ¿Qué es este lugar?, preguntó Clara al bajar del coche. Damián miró la fachada con una suavidad que ella no le había visto antes. La casa de mi abuela. Murió hace 2 años. Vengo aquí cuando necesito recordar quién soy fuera del apellido Salazar. Dentro olía a madera, libros viejos y lavanda. Había fotografías familiares en cada mesa. Un piano cerrado. Mantas dobladas junto a una chimenea. Nada allí parecía peligroso. Damián la llevó hasta una sala con grandes ventanas que daban al jardín. Mi abuela Sofía decía que la familia debía ser refugio, no prisión. Clara lo miró. ¿Y la tuya qué ha sido? Damián tardó en responder. Las 2 cosas. El silencio fue largo. Pero esta vez Clara no huyó de él. Damián, necesito saber la verdad. Él asintió lentamente, como si llevara mucho tiempo esperando esa pregunta. Mi familia tiene una historia oscura. Mi abuelo, mi padre, hicieron cosas de las que no estoy orgulloso. Negocios que no siempre estuvieron dentro de la ley. Gente peligrosa. Deudas. Favores. Miedo. Clara sintió que se le secaba la boca. ¿Y tú? Damián la miró directamente. Yo nací dentro de eso. Pero estoy intentando salir. ¿Intentando? No es una puerta que se abre y ya está. Hay personas que dependen de ese sistema. Personas que no quieren perder poder. Personas que no perdonan que alguien quiera limpiar un apellido construido en la sombra. Clara se puso de pie. Necesitaba aire. Caminó hasta la ventana y miró el jardín. Todo parecía tranquilo afuera. Demasiado tranquilo para lo que acababa de escuchar. ¿Eres parte de la mafia, Damián? La pregunta quedó suspendida entre los dos. Él no se enfadó. No fingió no entender. Solo bajó la mirada. Soy parte de una familia que lo fue. Y de un apellido que muchos todavía temen por eso. Clara cerró los ojos. Su mano se movió sola hacia su vientre. Esta vez no pudo evitarlo. Damián lo notó. Clara. Ella se volvió. El corazón le latía tan fuerte que apenas podía hablar. Era el momento. No podía seguir esperando. No podía seguir midiendo cada palabra. No con el delante.
no con su bebé creciendo dentro de ella. Damián, hay algo que tengo que decirte. Él dio un paso hacia ella. La preocupación le cruzó el rostro. ¿Qué pasa? Clara abrió la boca. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, el teléfono de Damián sonó. Él miró la pantalla. Y el poco color que tenía en el rostro desapareció. Lo siento, dijo con voz tensa. Tengo que contestar. Salió de la sala hablando en italiano. Esta vez su voz no sonaba solo urgente. Sonaba furiosa. Clara se quedó junto a la ventana, con una mano sobre el vientre y la otra cerrada en un puño. Cuando Damián volvió, su expresión era dura. Tengo que llevarte a casa. ¿Qué ha pasado? Un incidente en uno de nuestros almacenes. ¿Alguien está herido? Damián no respondió enseguida. Y Clara entendió. Sí, dijo él al fin. Alguien está enviando un mensaje. Durante el trayecto de regreso, ninguno de los dos habló. Clara miraba por la ventana, viendo pasar las calles como manchas grises. El hombre a su lado quería cambiar. Quizá decía la verdad. Quizá realmente deseaba dejar atrás la sombra de su familia. Pero la sombra seguía allí. Y ahora Clara llevaba dentro algo que podía quedar atrapado en medio de esa oscuridad. Cuando llegaron a su portal, Damián la acompañó hasta la puerta. Sus ojos no dejaban de revisar la calle. Los coches. Las esquinas. Las ventanas. Siento que el día haya terminado así, dijo él. Clara lo miró. Damián, ten cuidado. La expresión de él se suavizó. Lo tendré. Y lo que iba a decirte. Él le tomó la mano. Lo hablaremos pronto. Te lo prometo. Clara ya no sabía si las promesas de Damián la calmaban o la asustaban. Lo vio alejarse. Vio su coche perderse al final de la calle. Después subió a su apartamento, cerró la puerta con llave y sacó del bolso la prueba de embarazo. 2 líneas. Claras. Imposibles de negar. La sostuvo entre las manos durante mucho rato. Mañana, pensó. Mañana se lo diría. Sin interrupciones. Sin excusas. Sin miedo. Porque su bebé merecía un padre. Y Damián Salazar merecía saber la verdad. Aunque esa verdad pudiera destruirlos a los dos. El lunes amaneció con un frío suave de otoño. Normalmente, a Clara le gustaban esas mañanas. El aire fresco. Las hojas secas en las aceras. Los niños entrando al colegio con bufandas mal puestas y mochilas demasiado grandes. Pero aquel día no pudo disfrutar de nada. Había dormido poco. Muy poco. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba la conversación con Damián. Una versión terminaba con el furioso. Otra, con él alejándose en silencio. Otra, con preguntas frías. ¿Estás segura? ¿Cómo sé que es mío? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Clara se vistió con ropa amplia, se recogió el cabello y metió en el bolso la prueba de embarazo, envuelta en un pañuelo. Esta vez no era un amuleto. Era una verdad que tenía que entregar. En el Colegio Público Santa Isabel, la mañana comenzó como cualquier otra. Niños corriendo por el pasillo. Profesores con café en la mano. El olor a lápices, jabón barato y papel recién impreso. Clara intentó aferrarse a esa normalidad. Pero a media mañana, durante una lectura en voz alta, la náusea volvió. Más fuerte. Más humillante. Tuvo que dejar al auxiliar con la clase y caminar deprisa hacia el baño del personal. Cuando salió del cubículo, pálida y con los ojos húmedos, doña Mercedes la esperaba junto al lavabo. No parecía sorprendida. Parecía preocupada. Clara, hija, ya no puedo fingir que no veo lo que está pasando. Clara abrió el grifo y se mojó las muñecas. Solo es el estómago. Doña Mercedes la miró con esa paciencia de las mujeres que han vivido demasiado como para dejarse engañar por una mentira mal dicha. Llevo 40 años en colegios. He visto a muchas maestras intentar esconder las náuseas del embarazo. Clara se quedó inmóvil. El agua siguió corriendo. ¿Tanto se nota? La directora suavizó la voz. A los niños no a mí, sí. Galletas en el cajón. Nada de café. Salidas repentinas del aula. Cansancio en los ojos. Y esa forma de tocarte el vientre cuando crees que nadie mira. Clara cerró el grifo. Por un segundo quiso negarlo. Pero estaba demasiado cansada. Estoy embarazada, susurró. Doña Mercedes no se escandalizó. No preguntó quién era el padre. Solo se acercó y le apretó la mano. Entonces no estás sola. Cuando quieras hablar de permisos, horarios o lo que necesites,
Mi puerta está abierta. La bondad de aquella frase casi la hizo llorar. Gracias. Y Clara. Sí. Díselo a quien tengas que decírselo antes de que el mundo empiece a enterarse por ti. Clara asintió. Sabía exactamente a quién se refería. Pasó el resto del día con una decisión clavada en el pecho. Al sonar el último timbre, guardó sus cosas con rapidez. Pensaba ir a casa, llamar a Damián y pedirle que se vieran en un sitio tranquilo. Pero al salir por la puerta principal del colegio, lo vio. El coche negro estaba aparcado al otro lado de la calle. Damián apoyaba la espalda contra la puerta del conductor, con el abrigo abierto y sombras bajo los ojos. Parecía no haber dormido tampoco. Al verla, se incorporó. Clara. Ella se detuvo frente a él. A su alrededor, padres, niños y profesores caminaban sin saber que el mundo de Clara estaba a punto de cambiar para siempre. Justo iba a llamarte, dijo ella. Damián la observó con atención. ¿Estás bien? Clara apretó el bolso. Contra su cuerpo. Sintió la forma rígida de la prueba de embarazo bajo la tela. Tenemos que hablar. La expresión de él cambió. Eso suena serio. Lo es. Miró alrededor. No podía hacerlo allí. No frente al colegio. No con niños pasando a su lado. ¿Podemos ir a un lugar privado? Damián abrió la puerta del coche. Sube. Condujo hacia el paseo de la Castellana y luego tomó una calle más tranquila. No puso música. No hizo preguntas. Solo condujo. Clara agradeció ese silencio. Cuando por fin estacionó cerca de un parque, en una zona apartada donde los árboles ocultaban parte de la calle, apagó el motor y se volvió hacia ella. Ahora sí. Dime qué pasa. Clara intentó respirar. Una vez. Dos. Sus manos temblaban tanto que tardó en abrir el bolso. Aquella noche, la noche del hotel. Damián no se movió. Sí. Tuvo consecuencias que ninguno de los dos esperaba. Sacó la prueba de embarazo. El pañuelo blanco parecía absurdo alrededor de algo tan grande. Se la entregó. Damián la tomó despacio, como si no entendiera todavía lo que tenía entre los dedos. Luego apartó el pañuelo. Miró las dos líneas. El silencio se volvió tan profundo que Clara escuchó su propia respiración. Damián no dijo nada durante varios segundos. Su rostro quedó completamente inmóvil. Demasiado inmóvil. Clara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Entonces él habló. Su voz era apenas un hilo. ¿Ese bebé es mío? Clara cerró los ojos. Ahí estaba. La pregunta que había temido. La pregunta que, de algún modo, tenía derecho a hacer. Sí. Él levantó la mirada. Clara. No he estado con nadie más, dijo ella rápido, porque necesitaba que eso quedara claro antes de derrumbarse. Me enteré hace unas semanas. No sabía cómo encontrarte. Después apareciste en el colegio y todo se volvió imposible. Yo quería decírtelo, pero no sabía quién eras. No sabía en qué clase de mundo estabas metido. No sabía si. La voz se le quebró. No sabía si ibas a querer saberlo. Damián seguía mirando la prueba. Sus nudillos estaban blancos. ¿De cuánto estás? 13 semanas. Casi 14. Él cerró los ojos. Y cuando los abrió, Clara vio algo que no esperaba. No era rabia. No era frialdad. Eran lágrimas. Damián Salazar, el hombre que parecía controlar cada habitación en la que entraba, tenía los ojos llenos de lágrimas. No estoy enfadado, dijo. Clara sintió que el cuerpo se le aflojaba. ¿No? Estoy asustado. Estoy completamente sobrepasado. Pero no estoy enfadado. Él dejó la prueba con cuidado sobre el salpicadero y le tomó la mano. Voy a ser padre. Clara no pudo contenerse más. Todo el miedo acumulado durante semanas se rompió de golpe. Empezó a llorar en silencio al principio. Luego con fuerza. Damián se inclinó hacia ella y la abrazó con una delicadeza que contrastaba con todo lo que Clara sabía de él. Lo siento, sollozó ella. Lo siento. Debí decírtelo antes. No, murmuró él contra su cabello. No te disculpes. Estaba sola. Y yo fui quien desapareció. Ella lloró más. Porque era cierto. Porque necesitaba oírlo. Porque, por primera vez desde que había visto aquellas dos líneas, no se sentía completamente sola. Cuando consiguió calmarse, se quedaron sentados en el coche mirando el parque. Damián le preguntó por el médico. Por las náuseas. Por si necesitaba algo.
por si estaba comiendo bien, por si sus padres lo sabían. Cada pregunta tenía una preocupación real, casi torpe, como si quisiera recuperar en una hora todos los días que se había perdido. Quiero estar presente, dijo finalmente. En todo. Citas médicas, decisiones, lo que necesites. Es mi hijo también. Clara tragó saliva. Oh hija. Una sombra de sonrisa le cruzó el rostro. Oh hija. Por un instante, algo cálido pasó entre ellos. Algo parecido a una familia posible. Pero Clara no podía olvidar el resto. Damián, tu mundo es peligroso. Él dejó de sonreír. Lo sé. Ayer alguien resultó herido en uno de tus almacenes. El otro día hablaste por teléfono como si estuvieras dando órdenes en una guerra. Y ahora hay un bebé. Se tocó el vientre. No puedo meter a mi hijo en una vida de amenazas. No lo haré. No puedes prometer eso. Puedo intentarlo todo. Clara lo miró. No es lo mismo. Damián apretó los labios. Estoy intentando limpiar los negocios de mi familia. Separar lo legal de lo que nunca debió existir. Pero hay gente que no quiere que lo haga. Mi padre tiene sus propias expectativas. Mi madre también. Y hay familias que interpretan cualquier cambio como una debilidad. ¿Qué significa eso para mí? Damián no respondió de inmediato. Y ese silencio la asustó más que cualquier frase. Significa que tenemos que ser cuidadosos, dijo al fin. Inteligentes. No quiero que nadie te use para llegar a mí. ¿Ya saben de mí? Puede que algunos hayan notado que te veo. Clara sintió frío. Damián. Voy a protegerte. No soy una propiedad que puedas poner bajo vigilancia. No he dicho eso. Pero lo estás pensando. Él no lo negó. Antes de que la discusión pudiera crecer, el bolso de Clara resbaló de sus piernas y cayó al suelo del coche. Todo se derramó. Llaves. Pañuelos. Un bolígrafo. Una libreta pequeña. Y una fotografía doblada. Damián se inclinó para ayudarla. Su mano encontró la imagen antes que ella. La abrió. Y se quedó sin aire. Era la primera ecografía. Una imagen en blanco y negro. Pequeña. Granulada. Pero suficiente para que el mundo entero cambiara de forma. Esto es. Clara habló muy bajo. Nuestro bebé. Tenía 12 semanas ahí. Damián no levantó la vista. Sus dedos rozaron la imagen como si temiera dañarla. Es tan pequeño. Sí. Y está ahí. Sí. La voz de él se quebró. Nuestro bebé. Clara asintió con lágrimas en los ojos. Tengo otra cita la semana que viene. Si quieres venir. Damián la miró entonces. Y lo que Clara vio en su rostro la dejó sin palabras. No era el empresario poderoso. No era el heredero de una familia temida. Era un hombre desarmado frente a una imagen diminuta. Quiero ir, dijo. Más que nada. Se quedaron allí mucho más tiempo. Hablando. Respirando. Intentando imaginar un futuro que no pareciera imposible. Damián insistió en darle su número personal, no el de oficina. Le pidió que lo llamara por cualquier cosa, incluso si parecía una tontería. Puedo cuidarme sola, dijo Clara, con un poco de orgullo herido. Lo sé. Entonces no me trates como si no pudiera. Damián tomó aire. No quiero controlarte. Quiero ayudarte. Y necesito aprender la diferencia. Aquella frase la sorprendió. Porque sonó sincera. Cuando el sol empezó a bajar, Damián la llevó de vuelta a su edificio. Clara estaba cansada, emocionalmente agotada, pero también más tranquila de lo que había estado en semanas. Hasta que vio el coche. Un todoterreno oscuro, aparcado al otro lado de la calle. Cristales tintados. Motor encendido. Damián también lo vio. Su cuerpo se tensó de inmediato. Quédate en el coche. ¿Qué? Pero él ya había salido. Caminó hacia el todoterreno con pasos firmes, sin mirar atrás. La ventanilla del conductor bajó unos centímetros. Clara no podía oír lo que decían, pero vio el cambio en Damián. La postura. La mirada. La amenaza contenida. No necesitaba gritar para imponer miedo. Después de unos segundos, el todoterreno arrancó y se marchó. Damián volvió al coche con el rostro cerrado. Alguien estaba vigilando tu edificio. La sangre de Clara se heló. ¿Quién? No lo sé todavía. ¿Todavía? Él sacó el teléfono. Voy a averiguarlo. Hizo una llamada rápida en italiano. Esta vez Clara solo entendió una cosa.
estaba dando órdenes. Cuando colgó, ella lo miró con pánico. ¿Qué estás haciendo? Poniendo seguridad en tu edificio. No puedes decidir eso sin preguntarme. Damián se volvió hacia ella. Sus ojos estaban oscuros, pero su voz salió baja. Clara, alguien estaba observando tu casa. Eso significa que quizás saben que existes. Quizás saben que me importas. Y si saben eso, tú y el bebé ya no sois invisibles. No quiero vivir con guardaespaldas. Yo no quiero que tengas que hacerlo. Pero aún así lo vas a hacer. Sí. La honestidad brutal de esa respuesta la dejó sin palabras. No voy a arriesgar tu vida ni la de nuestro hijo para respetar una apariencia de normalidad, dijo él. Puedes odiarme por eso esta noche si quieres. Pero mañana seguirás viva. Clara quiso discutir. Quiso gritar. Quiso decirle que no tenía derecho a entrar en su vida y reorganizarla como si fuera una empresa más. Pero la imagen del todoterreno seguía allí. Los cristales oscuros. El motor encendido. Alguien mirando. Alguien esperando. Y entonces comprendió que la normalidad ya no dependía de ella. Damián la acompañó hasta la puerta de su apartamento, revisando cada rincón del portal, cada sombra, cada escalera. Antes de irse, le tocó el rostro con cuidado. Cierra con llave. Siempre cierro con llave. Esta noche, vuelve a comprobarlo. Clara intentó sonreír, pero no pudo. Damián. Sí. Tengo miedo. El rostro de él cambió. Toda la dureza desapareció por un instante. Yo también. Esa confesión fue peor. Porque si Damián Salazar tenía miedo, entonces el peligro era real. Cuando él se fue, Clara cerró la puerta. 2 vueltas de llave. Luego una tercera, aunque no hiciera falta. Caminó hasta el sofá y se sentó sin quitarse el abrigo. Su vida se había partido en 2. Antes, era una maestra con náuseas, secretos y un apartamento pequeño. Ahora era la mujer embarazada de Damián Salazar. Y alguien ya estaba mirando desde la oscuridad. A la mañana siguiente, el teléfono sonó mientras Clara se preparaba para ir al colegio. Número desconocido. Dudó. Luego contestó. ¿Señorita Mendoza? La voz era femenina. Elegante. Fría. Sí. Soy Ángela Salazar. La madre de Damián. Clara se quedó inmóvil en medio de la cocina. ¿Cómo consiguió mi número? Eso no importa. Para mí sí. La mujer ignoró la frase con una calma calculada. Lo importante es que tenemos que hablar. Sobre mi hijo. Sobre usted. Y sobre la situación en la que se encuentra. Clara sintió una mano invisible cerrarse alrededor de su garganta. No creo que sea buena idea. Al contrario. Es la mejor idea que va a tener hoy. Primero hablaré con Damián. Damián no necesita saberlo todavía. La voz de Ángela se volvió más baja. Más afilada. Estoy intentando ayudarla, señorita Mendoza. Pero solo puedo hacerlo si usted coopera. Clara apoyó una mano en la encimera. ¿Qué quiere? Café Bella. Calle Serrano. A mediodía. Venga sola. No sé si puedo. Puede. Y debe. La llamada se cortó. Clara se quedó mirando el teléfono. Durante unos segundos, no respiró. Después escribió a Damián. Tu madre me llamó. Quiere verme. La respuesta llegó casi de inmediato. No vayas. Luego otro mensaje. Lo digo en serio, Clara. Mi madre no hace nada sin motivo. Déjame manejarlo. Clara miró la pantalla. Luego miró su vientre. Damián quería protegerla. Pero protegerla también significaba decidir por ella. Y Clara necesitaba entender a la familia en la que su bebé acababa de entrar, quisiera ella o no. A las 11:30, le dijo a doña Mercedes que tenía una cita médica. Y salió del colegio. El Café Bella era elegante, silencioso, lleno de mujeres con bolsos caros y hombres que hablaban en voz baja. Ángela Salazar estaba sentada al fondo. Clara la reconoció antes de que la mujer levantara la vista. Tenía el cabello oscuro perfectamente peinado, un traje crema impecable y una postura que no pedía respeto. Lo exigía. Cuando Clara se acercó, Ángela señaló la silla frente a ella. Señorita Mendoza. Gracias por venir. Clara se sentó. No estoy segura de que haya venido por gratitud. Por primera vez, algo parecido a una sonrisa cruzó el rostro de Ángela. Tiene carácter. Eso puede ser útil. ¿Para qué? Ángela tomó su taza de café con movimientos precisos.
para sobrevivir a esta familia. Clara sintió que la espalda se le tensaba. No he venido para que me asuste. Ángela dejó la taza sobre el plato con un sonido suave. No necesito asustarla, señorita Mendoza. La realidad ya hará ese trabajo mejor que yo. Clara la miró fijamente. De cerca, Ángela se parecía a Damián más de lo que quería admitir. Los mismos ojos oscuros. La misma forma de observar sin parpadear. La misma calma peligrosa. Pero en Damián, esa intensidad a veces parecía proteger. En Ángela, parecía cortar. Usted está embarazada de mi nieto, dijo la mujer. Clara apretó los dedos sobre su bolso. No le he dicho a nadie que sea niño. Ángela inclinó apenas la cabeza. Nieto, nieta, para esta familia no cambia lo esencial. Ese bebé lleva sangre Salazar. También lleva mi sangre. Por supuesto. Pero la forma en que lo dijo no sonó como una aceptación. Sonó como una concesión. Clara respiró hondo. ¿Qué quiere de mí? Ángela se recostó ligeramente en la silla. Quiero que entienda algo antes de que Damián la convenza de que todo puede arreglarse con amor, buenas intenciones y abogados caros. Damián está intentando cambiar las cosas. Lo sé. Y eso es precisamente lo que lo hace peligroso. Clara frunció el ceño. ¿Peligroso para quién? Para todos. Ángela miró hacia la ventana del café. Afuera, la gente caminaba por la calle Serrano como si el mundo fuera normal, como si las vidas pudieran seguir su curso sin que el pasado las alcanzara. Mi hijo cree que puede limpiar el apellido Salazar, continuó. Cree que puede separar los negocios legítimos de los otros, cerrar puertas, romper acuerdos, decirle a hombres peligrosos que ya no les debe nada. Volvió los ojos hacia Clara. Pero los hombres peligrosos no aceptan despedidas educadas. Clara sintió frío en las manos. ¿Está diciendo que mi bebé está en peligro? Estoy diciendo que usted y ese bebé son ahora una forma perfecta de hacerle daño a Damián. La frase cayó sobre Clara como agua helada. No era una amenaza directa. Era peor. Era una explicación. Nadie tiene por qué saberlo. Ángela soltó una risa seca, mínima. Señorita Mendoza, mi hijo la recogió frente a un colegio. La llevó a cenar. Fue a su casa. Mandó seguridad a su edificio. En nuestro mundo, eso no es discreción. Eso es una declaración. Clara quiso responder, pero no encontró palabras. Damián nunca ha sido débil, dijo Ángela. Pero ahora tiene un punto vulnerable. Usted. Y lo que lleva dentro. La mano de Clara se posó sobre su vientre. Ángela lo vio. Su expresión cambió apenas. Por un segundo, dejó de parecer una mujer de hierro y pareció simplemente una madre cansada. Yo también estuve embarazada una vez dentro de esta familia, dijo en voz más baja. Sé lo que es dormir con miedo. Sé lo que es mirar por la ventana antes de salir de casa. Sé lo que es preguntarse si el hombre al que amas volverá vivo por la noche. Clara no esperaba eso. La dureza de Ángela tenía grietas. Y por esas grietas se filtraba algo parecido al dolor. Entonces debería entender que no puedo simplemente desaparecer. Al contrario. Precisamente porque lo entiendo, le digo que lo haga. Clara levantó la mirada. ¿Qué? Ángela abrió su bolso, sacó un sobre blanco y lo dejó sobre la mesa. No lo empujó hacia Clara. Solo lo dejó allí. Como si el dinero dentro ya tuviera peso suficiente. Hay una cuenta a su nombre. Suficiente para irse de Madrid, vivir tranquila y criar a su hijo sin depender de nadie. Valencia. Sevilla. Incluso fuera de España si lo prefiere. Podemos organizarlo todo. Clara miró el sobre. Luego miró a Ángela. El miedo se convirtió lentamente en rabia. ¿Está intentando comprarme? Estoy intentando salvarla. Quiere que desaparezca con su nieto. Quiero que ese niño nazca lejos de una guerra. ¿Y Damián? Ángela no respondió de inmediato. Damián sobrevivirá. Clara soltó una respiración temblorosa. ¿Eso es lo que se dice a sí misma para no sentirse culpable? Los ojos de Ángela se endurecieron. Cuidado. No. Cuidado usted. Clara se inclinó un poco hacia adelante. La voz le temblaba, pero no se detuvo. No soy una chica asustada que cometió un error y ahora espera que una familia rica decida qué hacer con ella. Soy la madre de este bebé. Y nadie, ni usted, ni Damián, ni su marido, va a decidir por mí como si yo fuera un problema que se puede esconder con dinero. Ángela la observó en silencio. Durante unos segundos,
Clara pensó que había ido demasiado lejos. Pero entonces la puerta del café se abrió. Y todo el lugar pareció cambiar de temperatura. Damián entró. No caminaba rápido. Pero cada paso tenía una furia contenida. Sus ojos encontraron a Clara primero. Después a su madre. Y entonces su rostro se volvió oscuro. Madre. Ángela no pareció sorprendida. Damián. Él llegó a la mesa y se colocó junto a Clara, aunque sin tocarla. Te dije que no la buscaras. Ángela alzó una ceja. Y yo te enseñé de pequeño que no todas las órdenes merecen ser obedecidas. No es un juego. Nunca lo ha sido. Damián miró el sobre la mesa. Su mandíbula se tensó. ¿De verdad? Ángela no bajó la mirada. Le ofrecí una salida. Le ofreciste dinero para desaparecer. Le ofrecí paz. Damián soltó una risa baja, sin alegría. No tienes derecho. Tengo más derecho del que crees. Soy tu madre. He visto lo que esta familia le hace a las mujeres que entran creyendo que el amor basta. Damián se acercó un poco más a la mesa. Clara no es tú. Por primera vez, el rostro de Ángela se quebró. Solo un instante. Pero Clara lo vio. Y Damián también. No, dijo Ángela con voz fría. Ella todavía tiene tiempo de no convertirse en mí. El silencio fue brutal. Clara sintió que había entrado en una conversación que llevaba décadas esperando estallar. Damián respiró hondo, tratando de recuperar el control. Clara, vámonos. Pero Clara no se movió. Miró a Ángela. ¿Hay algo más que deba saber? Damián giró hacia ella. Clara. No. Si todos van a decidir que soy demasiado frágil para escuchar la verdad, entonces nadie ha entendido nada. Ángela sostuvo su mirada. Y esta vez, cuando habló, no sonó cruel. Sonó cansada. Sí. Hay algo más. Damián cerró los ojos, como si ya supiera lo que venía. Tu embarazo cambia el equilibrio de la familia, dijo Ángela. Damián es el heredero natural de su padre. Si tiene un hijo, o una hija, ese bebé se convierte en símbolo. Para quienes apoyan a Damián, es futuro. Para quienes lo odian, es debilidad. Y para quienes quieren obligarlo a volver al viejo camino, usted es la cuerda que pueden tirar. Clara sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Quiénes? Los Rivas, dijo Damián. Ángela no lo corrigió. Marco Rivas y su gente llevan meses presionando. Quieren quedarse con los negocios que Damián está cerrando. Si él se aparta, ellos avanzan. Si él limpia el apellido, ellos lo interpretan como una traición. Clara miró a Damián. ¿Por qué no me lo dijiste así? Él sostuvo su mirada con culpa. Porque no quería que huyeras. La honestidad dolió. Más que una mentira. Clara se levantó despacio. Necesito aire. Damián intentó acercarse. Clara. Ella levantó una mano. No ahora. Salió del café sin mirar atrás. La calle parecía demasiado brillante. Demasiado normal. Los coches pasaban. La gente hablaba por teléfono. Una mujer reía frente a un escaparate. Y Clara se quedó en medio de la acera con una mano sobre el vientre, sintiendo que el mundo que había conocido se alejaba cada vez más. Damián salió unos segundos después. No la tocó. Solo se quedó a su lado. Lo siento. Clara miró al frente. ¿Qué parte? Todas. Ella soltó una risa rota. Eso no ayuda. Lo sé. Durante un momento no dijeron nada. Luego Clara habló muy bajo. Tu madre me ofreció dinero para desaparecer. Damián cerró los puños. No volverá a hacerlo. No entiendes. Una parte de mí quiso aceptar. Él se quedó inmóvil. Clara se volvió hacia él con los ojos llenos de lágrimas. No por el dinero. No por cobardía. Sino porque por primera vez entendí que quizá alejarme de ti sea la única forma de proteger a mi bebé. Nuestro bebé, dijo Damián, con la voz quebrada. Sí. Nuestro bebé. Y por eso necesito saber si puede sacarnos de esto de verdad. No con palabras. No con promesas. De verdad. Damián tragó saliva. Su expresión dejó de ser la de un hombre poderoso. Ahora parecía un hombre al borde de perder lo único que empezaba a importarle. No puedo cambiar mi pasado en un día, dijo. No puedo borrar lo que mi familia fue, pero puedo elegir lo que seré a partir de ahora. Y si tú me das la oportunidad, voy a construir una vida donde nuestro hijo no tenga que heredar mis sombras. Clara lo miró. Quería creerlo. Dios,
Cuanto quería creerlo. Pero creer en Damián significaba apostar su vida entera. Y la de su bebé. No sé si puedo confiar en ti. Él asintió despacio. Entonces no te pediré que confíes en todo. Solo en el próximo paso. ¿Cuál es? Ven conmigo a la ecografía la semana que viene. Después, si decides que quieres alejarte, no te detendré. Clara lo estudió. ¿Lo prometes? Damián respiró hondo. Lo prometo. La palabra volvió a quedar entre ellos. Frágil. Peligrosa. Necesaria. Esa semana pasó entre una normalidad fingida y un miedo constante. En el colegio, Clara enseñaba como siempre. Leía cuentos. Corregía dictados. Ayudaba a los niños a preparar un mural de otoño. Pero ahora, cada vez que miraba por la ventana del aula, veía un coche distinto estacionado cerca. A veces uno gris. A veces uno negro. A veces un hombre de chaqueta oscura fingiendo revisar el móvil. Damián no lo negó cuando Clara lo llamó furiosa. Es seguridad. Es vigilancia. Es protección. Es mi vida siendo invadida. Es mi forma de asegurarme de que llegues viva a casa. Clara colgó sin despedirse. Después se arrepintió. Después volvió a enfadarse. Después lloró en el baño del personal durante 5 minutos y regresó al aula como si nada. Doña Mercedes empezó a notar más cosas. Una tarde la llamó a su despacho. Clara, necesito preguntarte algo con delicadeza. Clara se sentó frente a ella. Adelante. La directora entrelazó las manos sobre el escritorio. Hay hombres fuera del colegio. No todos los días, pero sí con frecuencia. También he recibido una llamada extraña preguntando si trabajabas aquí, qué horario tenías y si seguías dando clase. Clara sintió que el estómago se le hundía. ¿Qué respondiste? Nada. Colgué. Pero no soy ingenua. La mirada de doña Mercedes se volvió más seria. ¿Estás en peligro? Clara quiso decir que no. Quiso proteger la poca normalidad que le quedaba. Pero ya estaba cansada de mentir. No lo sé. La directora cerró los ojos un instante. Clara. El padre del bebé es Damián Salazar. Doña Mercedes no pareció sorprendida. Eso dolió un poco. Lo imaginaba. Está intentando ayudar. Los hombres poderosos siempre dicen eso. Él no es así. Doña Mercedes la miró con tristeza. Tal vez no quiera hacerlo. Pero su apellido pesa más que sus intenciones. Clara bajó la vista. No quiero traer problemas al colegio. Lo sé. Y sé que jamás pondrías a tus alumnos en peligro a propósito. Pero necesito que me prometas algo. Lo que sea. Si en algún momento crees que este asunto puede alcanzarnos aquí, me lo dirás. Sin vergüenza. Sin miedo. Primero están los niños. Clara sintió un nudo en la garganta. Lo prometo. La cita médica llegó el jueves por la tarde. Clara llegó antes que Damián al centro médico. Se sentó en la sala de espera con las manos sobre el vientre, mirando a las otras parejas. Mujeres con carpetas. Hombres nerviosos. Abuelas emocionadas. Vidas normales. Historias normales. Entonces Damián entró. Llevaba traje, pero sin corbata. El cabello un poco desordenado, como si hubiera venido deprisa desde una reunión. Al verla, su rostro se suavizó. ¿Llegó tarde? Clara negó con la cabeza. No. Él se sentó a su lado. No intentó tomarle la mano. Esperó. Y fue Clara quien, después de unos segundos, acercó los dedos a los suyos. Damián los tomó con cuidado. Como si fuera un permiso sagrado. Cuando la doctora los llamó, entraron juntos. La habitación estaba tibia, con una luz blanca y una pantalla junto a la camilla. Clara se recostó, nerviosa. Damián se quedó de pie a su lado, más pálido de lo normal. ¿Está bien?, preguntó la doctora, sonriendo. Clara casi se rió. Creo que él está peor que yo. Damián no lo negó. La doctora colocó el gel frío sobre el vientre de Clara y movió el transductor con suavidad. Durante unos segundos solo hubo manchas grises en la pantalla. Luego apareció. Pequeño. Vivo. Real. Y entonces el sonido llenó la habitación. Tum, 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 tum. El latido. Fuerte. Rápido. Imposible. Damián dejó de respirar. Clara giró la cabeza para mirarlo. Las lágrimas ya le bajaban por el rostro. Sin vergüenza. Sin defensa. Sin poder hacer nada para ocultarlo. Ese es su bebé, dijo la doctora.
Damián apretó la mano de Clara con tanta fuerza que casi dolió. Pero Clara no se quejó. Ella también lloraba. ¿Está bien?, preguntó él, con la voz rota. ¿Está todo bien? La doctora sonrió. Todo se ve muy bien por ahora. Damián cerró los ojos. Como si acabaran de perdonarle la vida. Gracias, susurró. No estaba claro si se lo decía a la doctora, a Clara, al bebé, o a Dios. Cuando salieron del centro médico, la tarde estaba cayendo sobre Madrid. Damián caminaba en silencio junto a Clara, todavía sosteniendo la nueva imagen de la ecografía. No la había soltado desde que la doctora se la entregó. «Vas a gastar la foto de tanto mirarla», dijo Clara suavemente. Él sonrió sin apartar los ojos de la imagen. No sabía que se podía querer a alguien antes de conocerlo. Clara sintió que algo dentro de ella se rompía de ternura. «Yo tampoco». Damián se detuvo. «Clara». Ella lo miró. «Sí. No voy a perder esto». No lo dijo como amenaza. Lo dijo como juramento. «No voy a perderte a ti. No voy a perder a nuestro bebé. Haré lo que tenga que hacer para que estéis a salvo». Clara tragó saliva. «Hazlo bien, Damián». Él entendió lo que quería decir. No con violencia. No con sombras. No con el viejo apellido Salazar. Bien. Limpio. De verdad. «Lo haré», dijo. Y por primera vez, Clara quiso creer que tal vez era posible. Tal vez aquel hombre que había llegado a su vida como un error podía convertirse en algo más. En un padre. En un aliado. En una familia. Pero mientras caminaban hacia el coche, Clara vio un hombre al otro lado de la calle. No hacía nada. No se acercaba. No hablaba. Solo miraba. Damián también lo vio. Su expresión cambió al instante. La suavidad desapareció. Volvió el hombre que conocía el peligro antes de que el peligro hablara. «Sube al coche», dijo en voz baja. «¿Quién es?» «No mires». «Damián». «Clara, por favor». «Sube al coche». Esta vez, ella obedeció. Desde la ventanilla vio a Damián hacer una llamada corta. El hombre del otro lado de la calle sonrió apenas. Luego se dio la vuelta y desapareció entre la gente. Cuando Damián entró al coche, su rostro estaba cerrado. ¿Era de los Rivas? Él no respondió. No hacía falta. Clara apoyó una mano sobre su vientre. El latido de su bebé todavía resonaba en su memoria. Tum, tum, tum. Y ahora cada latido parecía una razón más para tener miedo. Pero también para luchar. Damián arrancó el coche. «Voy a llevarte a casa». Clara lo miró. «No». Él frunció el ceño. «¿Qué? No quiero ir a casa como si nada. Quiero saber cuál es el próximo paso». Damián guardó silencio. «Mi padre quiere conocerte», dijo al fin. Clara sintió que el aire se le iba de los pulmones. ¿Tu padre? Arturo Salazar no pide reuniones 2 veces. No soy una empleada suya. Lo sé. Entonces no voy a presentarme para que me evalúe como si estuviera solicitando un puesto dentro de tu familia. Damián la miró con gravedad. «Clara, ya estás dentro de mi familia». Ella quiso responder. Pero no pudo. Porque, por primera vez, entendió que era verdad. No por amor. No por elección completa. No todavía. Sino por ese pequeño corazón que acababan de escuchar juntos. Por esa vida diminuta que llevaba sangre Mendoza y sangre Salazar. Damián bajó la voz. «No tienes que gustarle. No tienes que pedirle permiso. Pero si vas a seguir cerca de mí, si nuestro bebé va a nacer con mi apellido, Arturo querrá mirarte a los ojos». Clara miró por la ventana. Madrid seguía moviéndose afuera. Autobuses. Semáforos. Gente con bolsas. Una vida común que parecía cada vez más lejos. ¿Y si no me acepta? Damián no dudó. Entonces tendrá que aprender a vivir con eso. Clara se volvió hacia él. ¿De verdad elegirías enfrentarte a tu padre por mí? Damián miró la ecografía que aún sostenía en una mano. Luego miró su vientre. Después sus ojos encontraron los de ella. «No solo por ti». Su voz salió baja. Firme. «Por los dos».